Luz y sal, mis hermanos, hoy veremos una lección más de su primer grado que nos habla de Jesucristo. Es la lección número 19 y tiene como título Cristo nuestra promesa y como subtítulo La resurrección de Cristo es garantía de nuestra resurrección. Como antecedentes, podemos ver que las funciones proféticas real y sacerdotal de Jesucristo se unifican en el misterio de la redención, el cual a su vez se realiza en tres fases: en su pasión, en su muerte y en su resurrección. De este modo, podemos ver que sus seguidores, los cristianos, han de pasar por las penalidades de la vida terrena, y si hablamos en el orden espiritual, es preciso que sigamos a Jesucristo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque a través de Él podemos lograr que nuestra vida vaya siendo más liviana, más ligera, y así podamos ir superando las diferentes circunstancias o las diferentes pruebas que se nos van presentando en nuestra vida diaria, en el diario vivir de cada uno de nosotros. Cristo nos promete nuestra salvación, la salvación de la humanidad y también la salvación de cada uno de nosotros, mis hermanos. Veremos tres conceptos que se manejaban en el Antiguo Testamento de lo que es la resurrección. En el Antiguo Testamento vemos cómo los israelitas no precisaban una vida después de esta misma. En la resurrección comunitaria, el sentido de la resurrección evolucionó hasta adquirir un sentido de restauración comunitaria en Israel. La resurrección gloriosa, hacia el fin del Antiguo Testamento, aparecen signos claros de fe en una vida futura y de gloria. En tiempos de Jesús existía un Sanedrín y era una corte suprema, la cual estaba integrada por dos partidos. Por un lado, los saduceos, que eran parte de la clase social formada por personas que poseían títulos nobiliarios por el rey o que habían sido heredados por sus antepasados. No creían en la resurrección y se enfocaban en política, mas no de religión. Por otro lado, los fariseos eran minoría, pero su opinión tenía el respaldo del pueblo. Creían en la resurrección y eran de clase media. La resurrección de Cristo en la Escritura nos habla en el Antiguo Testamento que la resurrección de Cristo era considerada como la no corrupción de su cuerpo, o sea, que no iba a padecer ninguna descomposición, y que la promesa hecha a nuestros padres, Dios la cumplió en nosotros, que somos sus hijos, resucitando a Jesús. Jesús predice su resurrección en 3 ocasiones y les dice a sus discípulos, sobre todo a los 12, que tuvieran presente su muerte, porque de este modo los hechos trágicos que él padecería produjeran mucho menor impacto. Los testigos de la resurrección fueron aquellos soldados que estaban custodiando el sepulcro, y los sacerdotes contribuían a que así se realizara de esa manera. Pilato se reúne con los sacerdotes y los fariseos para poner estricta vigilancia y asegurarse de que el sepulcro no sea saqueado por los discípulos de Jesús. Decían que podían robar el cuerpo, pero no fue así, no fue necesario. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para embalsamar a Jesús. Iban llenas de amor de tener el último detalle de piedad con el Maestro. Y llegando vieron a un joven que estaba vestido con una túnica blanca sentado a la derecha y les daba la noticia de que el cuerpo de Jesús ya no estaba, que él ya había resucitado y que no tuvieran miedo.
Las mujeres corrieron a dar la noticia a sus discípulos. En esto, Jesús les salió al encuentro y les dijo que no teman, que fueran a avisar a sus hermanos y que vayan a Galilea, porque ahí se iban a ver. Mateo 28, versículo de 5 al 10. La aspiración connatural del hombre es un deseo intenso de supervivencia que tiene el hombre en su interior y que también rechaza la triste realidad de la muerte porque no se conforma con la idea de partir de este mundo. La soteriología es parte de la cristología que estudia a Cristo y se ocupa del estudio de la salvación. Dos actos recíprocos. A pesar de que analizamos los actos anteriores por separado para ver los efectos que hubieron en nosotros, no pueden ser separados, sino simultáneos, recíprocos, porque la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue necesaria para nuestra redención y para nuestra salvación. Si con Adán se fractura esa relación, con Jesucristo se redime. La fe en la resurrección de Cristo nos hace recordar cuando Dios promete a Abraham tener una gran descendencia, y tan grande como las estrellas que hay en el cielo o como la arena que hay en el mar. San Pablo nos explica que cuando pasó esto, Abraham tuvo un acto de fe, porque creyó y Dios se lo toma en cuenta. Así, mis hermanos, si Dios nos tomara en cuenta el que nosotros le creemos y que tenemos fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podremos darnos cuenta que Él va a cumplir lo que nos está prometiendo. Y nosotros seremos de esa descendencia de la que Dios promete. De acuerdo a lo que nos dice San Pablo, debemos considerar nuestra propia resurrección como consecuencia de nuestra fe en la resurrección de Jesucristo. Recordemos el pasaje cuando Jesús se presenta a sus discípulos y se les presenta a Él ya estando resucitado, y estaban reunidos y el único que faltaba era Tomás, pero Él decía que hasta que no viera no iba a creer. Entonces, Él es una prueba de que no necesitamos ver, sino solamente creer en Jesucristo y que Él nos podrá llevar al camino de la resurrección, pero hablando en el tema espiritual, mis hermanos. En esta imagen podemos ver que por un hombre, hablando de Adán, vino por un hombre la muerte y todos mueren. En cambio, del lado de Jesucristo, vino por un hombre la resurrección de los muertos y todos vivirán. La promesa cumplida, vemos cómo el hombre venció la esclavitud de la muerte, consecuencia del pecado. Vemos del lado izquierdo a Adán, que comete el pecado, del derecho a Jesucristo, que nos da la salvación. Pues bien, mis hermanos, estamos terminando la lección. Ya por último, comentarles y decirles que creamos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos llevará al Padre. Recuerden hacer sus tareas, mis hermanos. Luz y sal, gracias.